Quisiera saludar a todos los amigos, hermanos que nos ven. Cuando Dios manda una cuarentena, la iglesia se vuelve youtuber. Así es la cosa. Tenemos que buscar nuevas plataformas, nuevas formas de poder encontrarnos, de poder vernos y de poder seguir animándonos en la fe. Así que hoy nos encontraremos por medio de YouTube. Y antes de comenzar nuestro tiempo de adoración juntos, quisiera invitarles a que preparemos nuestro corazón por medio de la lectura de Mateo 5, de los versículos 1 al 12. Este texto conocido como las bienaventuranzas. Así que le invito a que pueda leerlo conmigo o escucharlo atentamente. Dice el texto: Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Con esta lectura, entonces, comencemos nuestro tiempo de adoración. Hola. Hola. Aquí estamos, la familia Romero Novoa. Hace varios días en cuarentena allá en nuestra casita, trabajando desde la casa, estudiando también. Y queremos ser parte de este culto de este domingo, tener un momento de comunión con el Señor. Y vamos a tener una lectura para eso y una posterior oración. Así que la Rocío nos va a leer en... Sí. ¿Dónde? En Salmo 37. El versículo 3 y 4. Sí. Lee. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo tu cuidado, Señor, porque aún en los momentos de mayor dificultad, de mayor prueba, sabemos que tú estás con nosotros, que tú eres fiel, Señor, y que tú te preocupas por tus hijos. Permite, Señor, que podamos enfrentar esta situación con confianza, Señor, con fe, en que todo va a salir bien y que nada podrá afectarnos, Señor. Permite también, Señor, que nuestro país salga adelante, el mundo, Señor, frente a esta pandemia y ante todo, como siempre hemos dicho, estamos en tus manos porque tú tienes lo mejor para tus hijos. Amén. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, un abrazo cariñoso a todos ustedes. Cuídense mucho. Aquí vamos a estar esperando unos días más cómo va avanzando todo esto, pero confiamos en el Señor que Él nos va a proteger a cada uno de sus hijos, a todos, en nuestra familia de la iglesia, Príncipe de Paz. Y les mandamos un beso y un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. ¡Chao! Hola hermanos, les saludamos con mucho cariño y les invitamos a cantar con nosotros el himno Oh tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrás
estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Hola hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Espero que estén bien, que estén quedándose en casa y que sigamos siendo responsables en esto que estamos viviendo como país, el cuidarnos a nosotros y el cuidar a los demás. Bien, los quiero invitar a leer en el Salmo 37, del versículo 37 al 38. Dice así: observa a los que son íntegros y rectos, hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. Podemos ver en este texto cómo David nos invita a dar testimonio al ser íntegros y rectos o justos, ya que todos los caminos del mal, como dice acá, el porvenir de los malvados será el exterminio. O sea, no podemos desear este futuro de maldad, no podemos desear andar en caminos de malas decisiones, en caminos de vivir una vida en pecado, sino tenemos que andar rectos y también ser íntegros. Ser íntegros en el Señor, buscar de Él y solamente pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Solo en Él tenemos nuestro futuro. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por nuestros pecados, por nuestra maldad, tanto personal y también como hemos sido nosotros como cristianos acá en nuestro país. Si hemos actuado bien, si hemos sido íntegros o no, vamos a pedirle perdón al Señor por eso. Así que quiero invitar a Connie a que pueda orar en este momento, que pueda pedir por nuestros pecados y cada uno en sus casas también pueda orar en silencio y luego Connie nos va a levantar en oración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder orar, porque aún así podemos ver tu misericordia y tu gracia a favor nuestro, y podemos clamar a ti, Señor, a pesar de que no merecemos absolutamente nada, no somos dignos de nada, porque no es por nuestros méritos, sino que es a través de ti que podemos entrar ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar con integridad, caminar de acuerdo a los principios bíblicos, sobre todo en tiempos difíciles, que
La gente está vuelta loca, por así decirlo, hay un caos, hay miedo, y todo eso nos impulsa a tomar malas decisiones. Y como bien dice este Salmos, que aquel que anda por caminos erróneos sembrará cosas erróneas, y queremos caminar bajo la integridad, queremos caminar bajo la verdad, bajo la paz, porque ellos son los que tienen un futuro brillante, como bien decía tu palabra, un futuro que solo tú lo puedes asegurar. Y es así como podemos verte a ti en estos tiempos difíciles, Dios. Ayúdanos a sembrar amor, ayúdanos a sembrar misericordia, ayúdanos a sembrar empatía, que esas son nuestras decisiones diarias, tanto con las personas con que estamos compartiendo este tiempo de cuarentena, podamos también transmitir este mensaje a nuestros familiares, y que podamos elegirte a ti todos los días, Señor. Que tú puedas poner querer como el hacer en nuestras vidas, Padre, porque sin duda es tu voluntad, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a poder ver nuestra maldad, que solo nos lleva al egoísmo y a pensar en nosotros mismos. Y en estos tiempos difíciles podamos ponerte a ti en alto, podamos exaltarte y glorificarte en medio de tanta adversidad, Dios. Te doy gracias, Padre, porque tú pones en nosotros esta conciencia, pones en nosotros esta claridad a través de tu palabra, Padre, que no dejemos de orar, que no dejemos de leer tu palabra, que es la que nos lleva una y otra vez hacia ti, porque nuestra tendencia es siempre querer nosotros tomar el control, querer nosotros sobrevivir, entre comillas, acaparar cosas, pero al final todo eso perece, y lo que nos lleva a la eternidad son otras cosas, y podamos priorizar esas decisiones, Señor, en nuestro entorno, en nuestras comunidades, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres quien nos limpia todos los días, quien nos da nuevas oportunidades, cada mañana son nuevas tu misericordia, y gracias por eso, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Oramos porque a uno de los hermanos que podemos reunirnos a través de estos medios, tú conoces sus necesidades, Padre, espirituales, materiales, y también nuestras debilidades, Señor, y tú eres quien nos fortalece. Haznos crecer, Padre, haznos madurar en estos tiempos, y que crezca nuestra fe, Señor, que nos podamos fortalecer en ti, Padre. Gracias, Señor, gracias por todo. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los saludamos en el amor de nuestro Señor, esperando que todos estén bien. Y ahora le vamos a entonar la alabanza con humildad. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir, y mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti, no hay más que decir, y mi
la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir, y mi vida es la prueba de mi amor por ti. Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Les voy a invitar a que tengamos un momento de oración de intercesión, por lo cual voy a leer en el Salmo 37, los versículos 39 y 40. Dice así la palabra del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Señor, bendiga la lectura de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Les invito a tener un momento de oración. Padre y Señor nuestro, en esta hora en que tú nos das la oportunidad, Señor, de poder interceder, Señor, por otras personas, por aquellos que nos rodean, te quiero pedir, Señor, de manera muy especial por los momentos en que estamos viviendo en nuestro país y en la humanidad entera. Te pido, Señor, que tú seas cuidándonos, tú seas, Señor, haciendo tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Te pido por todos aquellos que están sufriendo, por aquellos que están teniendo momentos de angustia, Señor, momentos de tristeza en este momento, momentos de dolor físico, momentos de dolor espiritual también. Te pido, Señor, por nuestras autoridades, por nuestro gobierno, por las personas que tienen que tomar decisiones en nuestro país, por aquellos que están dirigiendo, Señor, el combate contra este virus, Señor, que nos aqueja. Te pido que tú pongas claridad en sus vidas, claridad en sus corazones, pero que principalmente pongas tu palabra, tu orientación, tu poder en las manos de cada uno de ellos, en las vidas de cada uno de ellos. Y también te pido, Señor, por nuestro país, por nuestras iglesias, por todos aquellos, Señor, que se congregan, Señor, por aquellos que están orando a ti, Señor, en esta hora. Te pido que tú nos bendigas, nos guíes, nos guardes, nos hagas tomar también buenas decisiones, nos hagas, Señor, ser responsables también en esta hora. Te quiero pedir también por todos aquellos que están, Señor, trabajando, Señor, en las áreas de salud, en las áreas del aseo, en las áreas sensibles de nuestro país, Señor, para que tú les protejas, les ayudes, les des fuerzas, les des, Señor, el ánimo que necesitan, Señor, en esta hora. Para todos ellos, Señor, tu bendición, nuestra oración, Señor, para cada uno de ellos y para todos aquellos, Señor, que te necesitan en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos interceder, por permitirnos orar a ti, Señor, en esta hora, en estas circunstancias y de esta manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola hermanos, les mandamos un caluroso saludo. Queremos compartir con ustedes una alabanza hoy día que se llama Él es fiel. Él es fiel.
vivimos en un mundo secularizado que no quiere saber nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es religión. Y la religión es entendida como instituciones y personas hipócritas que buscan su propio beneficio. Y la verdad es que hay mucha de razón en esta lógica. La pregunta que enfrentamos es: ¿cómo podemos seguir llevando a cabo la misión de la Iglesia en un contexto como este? En primer lugar, creo yo que lo que debemos hacer es recuperar el concepto bíblico de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. La Iglesia no es una institución, sino una comunidad de personas, y estas personas se les llaman discípulos o discípulas de Cristo. Y la misión de esos discípulos es ser, decir y hacer. Se lo explico esto. La misión de los discípulos de Cristo es ser testigos de Cristo, decir o dar testimonio con palabras de Cristo y hacer o dar testimonio con hechos y obras de Jesucristo y del reino de Jesucristo. Generalmente nos limitamos a decir, a la misión de la Iglesia como decir. ¿A qué me refiero con esto? A predicar o a evangelizar, ¿cierto? Por lo general, cuando hablamos de la misión de la Iglesia nos enfocamos en ese punto. Con menor frecuencia y a tientas nos empeñamos en hacer, es decir, en las obras de misericordia, en el servicio voluntario hacia la ciudad y hacia el prójimo, en el hacer obras de testimonio de Cristo. Pero en lo que claramente hemos estado guateando es en el ser discípulos, en ser luz, ¿cierto? En tener un carácter que por sí mismo dé testimonio de la obra de Dios. Por eso quisiera que comenzáramos hoy una nueva serie de sermones titulada Ser Misionales. Puede que cambie el título de aquí a una semana, pero en esto es lo que he estado pensando, en ser misionales. Queremos entonces que Dios nos hable en esta serie por medio del Sermón del Monte, este famoso texto o discurso de enseñanzas que Jesús da en Mateo en los capítulos 5 al 7. Queremos que este texto o esta enseñanza de Cristo nos desafíe a encarnar la ética y el carácter de quienes caminan con Jesús como sus discípulos. ¿Por qué? Porque cómo somos, cómo nos conducimos, cómo vivimos, es una parte esencial de la misión. Porque si fallamos en el ser testigos, las personas no se molestarán con escucharnos ni en recibirnos. Así que hoy comenzaremos con un sermón enfocado en las bienaventuranzas, el texto que leíamos o que yo compartí en un inicio. Mientras usted puede buscar el texto ahí en Mateo 5 del 1 al 12, mientras yo hago una breve introducción al sermón de hoy. A este texto se le llama las bienaventuranzas porque las traducciones antiguas mencionan repetidamente la palabra bienaventurado al inicio de cada oración. La NBI lo traduce por dichoso. Y justamente este texto habla de la dicha o de la felicidad. Esto es interesante porque Jesús nos plantea que para ser misionales, que para ser testigos, tenemos que ser felices. Interesante, ¿no? Ahora Jesús vincula la felicidad y la dicha con algo muy diferente a lo que nuestra cultura lo hace. Si tú le preguntas a una persona en la actualidad, ¿qué necesitas para ser feliz? La mayoría responderá que necesita un poco más de dinero. Y si no directamente dinero, algo que solo el dinero puede comprar. Quizás no todos lo verbalicen así, pero en general nuestra cultura piensa que sería más feliz al tener o una casa más grande, o un closet más grande, o un auto más grande, más nuevo y más bacán, o un trabajo en que a uno le paguen más. ¿Por qué pensamos así? Porque
eso es lo que la publicidad y el marketing nos han hecho creer. Fíjense en esto, los estudios revelan que una persona en promedio tiene 5.000 impactos publicitarios por día. Por día, hermanos, no por semana, por día. Recibimos impactos publicitarios por medio de nuestros teléfonos, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de los pósters, de carteles en carretera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, al estar continuamente expuestos a imágenes donde vemos que la gente que sonríe es la que consume, hemos internalizado que para ser feliz tenemos que tener dinero para consumir. Sin embargo, Jesús nos enseña algo distinto. Jesús nos enseña que la felicidad no se encuentra en el consumo. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Según Jesús, la felicidad se encuentra en la virtud. Piensa un momento en nuestra sociedad. Mira a todos aquellos quienes persiguen la felicidad por medio de las cosas. ¿Qué es lo que vemos? Vemos ansiedad, vemos estrés, vemos agotamiento. Y Jesús tiene otra vida para sus discípulos. Jesús quiere enseñarnos que la felicidad no va de la mano con el consumo, con el tener cosas, sino que va de la mano con la virtud. Lo primero que vemos en el texto es que Jesús, que está recién comenzando su ministerio público, quiere formar una comunidad especial. Fíjense en los versículos 1 y 2 de Mateo 5. El texto dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Jesús se alejó de la multitud y subió a una ladera. Por eso que a esta serie de enseñanzas se le llama el Sermón del Monte. Y lo que hace Jesús es tomar a sus discípulos y comenzar a formar en ellos la idea de una comunidad diferente, de una nueva comunidad. Jesús no les está diciendo: les voy a describir cómo tienen que ser para que puedan formar parte de mi comunidad. Jesús está diciendo: los he llamado, los he elegido para que experimenten cómo se disfruta la vida realmente. Por esto que las bienaventuranzas no son un requisito para, sino una descripción de la vida a la cual hemos sido invitados por pura gracia. Veamos entonces ahora cómo luce esta nueva vida y cuáles son las virtudes que la caracterizan. Fíjense en el versículo número 3. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, felices, los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es esa persona que se acerca a Dios a paso lento y con la cabeza agacha. Es esa persona que cuando se prepara para tener un tiempo de oración o adoración, no lo hace con soltura o con confianza. No viene confiando en sus logros, en sus títulos o en sus años de experiencia, sino reconociendo su condición de pecado y debilidad. El discípulo, a diferencia del religioso, no confía en sí mismo, sino que confía en la misericordia de un Dios que se deleita en perdonar. Si quiere ver un ejemplo de esto, tómese un tiempo después para leer Lucas 18, del 9 al 14, y reflexionar en la actitud de un pobre en espíritu. Esta es la primera virtud que nos señala el texto. La segunda virtud está en el versículo 4 y dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran son esas personas que no huyen del dolor, que no buscan la diversión frívola de una vida superficial. Esas personas que prefieren acompañar al que atraviesa momentos difíciles y llorar
junto al que llora. A veces los discípulos se encuentran con personas que lloran porque sufren las consecuencias de su propio pecado. Pero aunque los religiosos se distancian desde una plataforma de superioridad y los condenan, el discípulo se acerca y se acerca para llorar con aquel que está sufriendo. Hay un ejemplo de esto en Eclesiastés 7:4 o también en Lucas 19 del 41 al 44. Usted puede leerlo después para profundizar en qué significa ser de aquellos que lloran. Esta es la segunda virtud que describe el texto. Una tercera virtud está en el versículo 5. Nos dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. El humilde o manso es esa persona capaz de ser ofendido y de ser criticado sin levantar una represalia a su favor. Esa persona que no se defiende a sí misma, que ni pretende defender su propio honor, sino que espera a que Dios actúe en su favor, ya sea revelando la verdad o defendiendo su integridad. A diferencia del religioso que adora su prestigio y su reputación, el humilde sabe guardar silencio y esperar. Un maravilloso ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento, en Números 12, donde se habla de Moisés como el hombre más humilde y más manso de la tierra. Esta es la tercera virtud de la humildad. Una cuarta virtud que nos describe el texto está en el versículo 6, que nos dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra justicia se ocupa de distintas maneras a lo largo de toda la Biblia, así que para entender su significado tenemos que entender bien el contexto en el que se ocupa en cada uno de estos pasajes. En esta ocasión, justicia es sinónimo de virtud, rectitud o integridad. Unos versículos más adelante, en el versículo 20, Mateo nos registra en un momento en que Jesús le dice a sus discípulos: si su justicia no supera la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En este sentido, el que tiene hambre y sed de justicia es la persona que quiere desesperadamente ser más íntegro delante de Dios, viviendo en adoración a Él y practicando buenas obras para ayudar a otros. Aquí, la diferencia entre un discípulo y un religioso es que el religioso no desea la justicia. Para él, la justicia o la rectitud es un medio para obtener la bendición que Dios pudiera darle, y por lo tanto la justicia para él es una carga pesada. Lo que el religioso quiere es ser recompensado con una buena vida, mientras que el discípulo se deleita en la justicia y ella no es una carga para él. El discípulo quiere agradar a Dios porque lo ama. El discípulo tiene hambre y sed de justicia porque ama a Dios y desea ser como Él. Esta es la cuarta virtud. Si quiere ver un ejemplo de justicia o de lo que es ser alguien justo, puede leer en Ezequiel capítulo 18 de los versículos 5 al 9 y ahí puede profundizar respecto a esto. Una quinta virtud está en el versículo 7. El versículo 7 dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. El compasivo o misericordioso es esa persona que empatiza con el sufrimiento ajeno y que no se puede quedar quieta viendo o sabiendo lo que otro sufre. El compasivo es incapaz de ser indiferente, porque su corazón siente y empatiza con el dolor del otro. El religioso
tiende a descuidar la compasión porque considera que sus asuntos espirituales son más importantes. El discípulo, en cambio, ve en el sufrimiento ajeno una oportunidad para hacer con otros lo que Dios hizo por él. Tremendo ejemplo tenemos ahí en la parábola del buen samaritano. Si quieren profundizar en eso, busque o lea ahí más adelante Lucas 10, de los versículos 30 al 37. El compasivo es la quinta virtud que nos describe Jesús aquí en este texto. Una sexta virtud está en el versículo 8. Dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Es muy probable que el término corazón limpio no sea muy claro para el hombre y para la mujer de hoy. Pero en la época del Antiguo Testamento se hablaba mucho de contaminar el corazón yendo a adorar a otros dioses. En este sentido, la persona de limpio corazón es aquella que somete sus afectos y su voluntad solamente a un Dios. El limpio de corazón no permite que el dinero, la reputación, el entretenimiento o la lujuria disputen el trono de su corazón. Así que, ante cualquier conflicto que surja entre obedecer a Dios o seguir un deseo personal, la persona de corazón limpio mantiene su compromiso y fidelidad con Dios. El Nuevo Testamento nos muestra que los religiosos amaban más su propia gloria que la gloria de Dios, a tal extremo que usaban el nombre de Dios para su propio beneficio. Jesús los acusó de hipocresía y afirmó que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo sin terminar despreciando a uno. El verdadero discipulado se trata de amar a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Esto es lo que hace a una persona tener o ser de corazón limpio. Pueden ver ahí un ejemplo de esto en el Salmo 24, en los versículos 3 al 4. Esta es la sexta virtud. La otra virtud se encuentra en el versículo 9. Dice este versículo: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores o los que trabajan por la paz son esas personas que se esfuerzan por generar relaciones y estructuras de bienestar. No solamente son pacíficas en el sentido de que aplacan los conflictos, son también personas activas que piensan y trabajan en un mejor bienestar para su entorno. El pacifista tiende a ser un inconformista, a tal punto que está dispuesto a renunciar a sus derechos y sus comodidades por el bien del resto. Para la mentalidad religiosa, cada uno recibe lo que merece en base a su piedad. Esa actitud, ¿qué es lo que genera? Genera un sentimiento de superioridad que distancia a las personas, pero que además me permite a mí ser indiferente del dolor de las otras personas que se han provocado a sí mismas el dolor por causa de su vida poco piadosa. El discípulo de Jesús no cree en esa lógica. Sabe que su paz y su bienestar es un regalo inmerecido del cielo y por lo mismo busca extender ese bienestar a otros que tampoco lo merecen. La mentalidad entre el religioso y el discípulo es sumamente diferente. Si quiere meditar en qué significa ser un pacificador o alguien que trabaja por la paz, puede leer después Jeremías 29, versículo 7. Y una última virtud que nos plantea aquí Jesús en este texto está en el versículo 10. Versículo 10 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
¿A qué se refiere Jesús con los perseguidos por causa de la justicia? Jesús se refiere a aquellas personas que no dejan de hacer el bien, aun cuando eso desate la furia y el odio de quienes los rodean. Son personas que se mantienen afirmando que ciertas actitudes o prácticas son malas, aun cuando todo el mundo las llama buenas. Son personas dispuestas a recibir el odio del mundo por afirmar y practicar lo justo delante de Dios. Los religiosos prefieren negociar la justicia antes que ser perseguidos. Los discípulos prefieren ser perseguidos antes que negociar la justicia. Puede ver ahí algunos textos como Primera de Pedro 2, versículo 18 al 21, o ver también el Evangelio de Juan en el capítulo 15, los versículos 18 al 20, y profundizar en lo que significa ser un perseguido por causa de la justicia. Finalmente, el texto termina con una conclusión en los versículos 11 y 12. Dicen estos versículos: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando Mateo escribió esta carta, los discípulos ya estaban experimentando la persecución por parte de los judíos. Muchos habían tenido que abandonar sus tierras por causa de la persecución y ahora estaban viviendo como pobres e inmigrantes en una tierra extraña. Entonces Mateo les recuerda las enseñanzas de Jesús. Serán felices cuando la gente los insulte, los persiga y los demande injustamente. Serán felices porque la felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas. La felicidad se encuentra en la virtud. Mateo lleva a sus lectores a reconocer que hay un abismo infinito entre la religiosidad judía y los discípulos de Cristo. En el momento en que él escribe, muchos se están preguntando: ¿por qué nos persiguen los judíos? ¿Acaso Jesús no era judío? ¿No será que los cristianos hemos errado el camino? Mateo entonces escribe para decir: no hemos errado el camino. Los que erraron el camino fueron los judíos. Por eso Jesús nos llamó a ser una nueva comunidad. Mateo separó a los discípulos de los religiosos, y quizás muchos de nosotros hoy debemos reconocer que nuestro carácter tiene mucho más de religiosidad, y una religiosidad muerta, que de una vida virtuosa como discípulos de Cristo. Entonces, para finalizar, para reflexionar y practicar, la cuarentena en la que estamos inmersos, que estamos viviendo, nos limita mucho en cuanto a hacer cosas, pero nos da mucho tiempo para que pensemos en lo que somos o en cómo somos. Entonces yo les quiero invitar a que aprovechemos este tiempo para acercarnos a Dios y pedirle que transforme lo que somos. Pidámosle a Dios que nos haga ser más íntegros, más misericordiosos, más humildes, que nos ayude a ser más como Él. Debemos pedirle esto, porque ninguna de estas virtudes puede nacer de nuestros corazones por el solo hecho de que nos lo propongamos. Así, estudiadas esta serie de virtudes, más parece condenarnos que alentarnos en cuanto a lo que somos. Pero Jesús no solo abrió su corazón diciendo: miren, esta es la comunidad que quiero formar.
Jesús más tarde fue a la cruz con el fin de purificarnos y hacernos su pueblo especial. Fíjense lo que dice lo que dice Tito en el capítulo 2, en el versículo 14. Dice allí Pablo: Él, refiriéndose a Jesús, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda la maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Podemos entonces ser transformados en nuestro ser porque Jesús nos ha rescatado para ser puros, para ser un pueblo especial dedicados a hacer el bien. Y te digo algo, jamás ha habido un plan de Dios que haya sido truncado. Por tanto, si Cristo entregó su vida para hacerte más puro y para colocar en ti las virtudes de un pueblo especial, es porque Él lo hará. Quizás cuando termine esta cuarentena podamos salir de nuestras casas a enfrentar la misión de la iglesia con un carácter renovado y más parecido a Cristo. Quizás la cuarentena le haga bien a la misión de la iglesia y permita ser renovados en nuestro ser para ser más como Cristo. Aprovecha este tiempo, además de ver series, además de dormir, además de descansar o además de trabajar en casa como muchos lo están haciendo. Aprovecha este tiempo para consagrarte al Señor. Quizás hace cuánto tiempo que no haces un ayuno, que no dedicas un tiempo especial para la oración. Aprovecha este tiempo para que Dios transforme lo que eres, para que Dios transforme lo que somos como iglesia y podamos ser su pueblo especial. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que me acompañen en esta oración final. Señor, te damos gracias porque a través de estos distintos medios y plataformas podemos reflexionar juntos en tu palabra, puede tu palabra ser predicada, Señor, y quiero pedirte que donde ella llegue, Padre, pueda dar fruto abundante para tu gloria, Señor. Pedirte, Señor, por cada uno de los miembros, hermanos de nuestra iglesia, por nuestros amigos que nos acompañan también en esta hora al ver este video. Pedirte, Señor, para que tu bendición, tu gracia esté con nosotros, Señor, en este tiempo y podamos intencionalmente consagrarnos a ti para ser transformados en nuestro ser. Señor, transfórmanos sabiendo que nuestra alegría no está en las circunstancias, no está en las cosas que podemos obtener, lo que podemos comprar o no podemos comprar. Nuestra alegría está en la virtud, en esos atributos y características tuyas que has compartido con el pueblo al cual tú elegiste. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas para que podamos ser personas que encuentran alegría en la virtud, que encuentran alegría en ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, que de forma especial tu bendición esté con cada uno de nosotros, con nuestras familias, Señor, trayendo alegría en estos tiempos, Señor, donde muchos, Señor, se sumergen bajo la tristeza por causa de la enfermedad, Señor, o por causa de las diversas complicaciones que ha traído toda esta pandemia, Señor, y esta cuarentena. Bendice a aquellos, Señor, que están trabajando aún, ya sea en la producción o en la salud. Bendice a aquellos que están en casa, para que tu paz, Señor, gobierne en cada uno de nosotros, Señor, para que puedas cuidarnos y para que también nos ayudes a ser testimonio tuyo en medio de todos estos procesos, Señor. Que tu gracia, Señor, esté con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como
ustedes ya saben, la Iglesia Príncipe de Paz está dejando a libre disposición un culto online para que ustedes puedan ver todos los domingos. Ante esto no quisimos dejar de lado a los más pequeños y es por esta razón que vamos a compartir un link en donde cada domingo se va a subir un material específico en donde van a poder encontrar diversas actividades relacionadas con el sermón tratado el mismo domingo correspondiente. Así que la idea de esto es que los niños, tanto con sus familias, puedan tener un momento de reflexión y de actividades también divertidas que les permitan aprender más de la palabra, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Así que espero que sea de mucha ayuda y que cada uno siga cuidándose tal cual como lo ha hecho hasta ahora. Muchos saludos. Hermanos, no quiero terminar este video sin antes invitarlos, exhortarlos a que seamos intencionales en hacer koinonía en este tiempo de cuarentena. Es cierto que no podemos abrazarnos, es cierto que no podemos vernos en persona, pero sí podemos llamarnos, sí podemos mandarnos un audio, sí podemos escribirnos un correo. Tenemos muchas y diversas formas de seguir siendo intencionalmente comunidad. Así que quiero invitarlo a que llame esta semana. Dese el tiempo de llamar a 3 hermanos, a 3 amigos y sigamos siendo comunidad en este tiempo en que estamos aislados cada uno en su casa. Ojalá pueda tomar esta semana para llamar a lo menos a 3 personas y poder abrir su corazón, comentarle de la vida, pero también saber cómo está el otro y cómo está llevando este tiempo, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Bendiciones.